Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Proverbios, capítulo 7. Proverbios 7, del versículo 6 al versículo 23. Proverbios 7, del 6 al 23. ¿Amén? Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando de un tema importante en el matrimonio, la fidelidad. La fidelidad es la asignatura pendiente del hombre. Es muy complicado. Sin embargo, es una de las características, uno de los atributos principales de Dios. Entonces, la fidelidad del cristiano hacia Dios se plasma en la vida de santidad. Y la fidelidad de Dios hacia el cristiano es firme y para siempre. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nuestra fidelidad debe inspirarse en esa fidelidad de Dios. Los cristianos no tenemos como modelo la fidelidad del mundo, sino la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad de Dios también nos va a capacitar a nosotros para ser fieles. Nunca debe romperse, como Dios nunca rompe su fidelidad a nosotros, y por eso esa fidelidad depende más de Dios que de nosotros. Cualquier relación puede romperse. Usted no necesita ser fiel a sus amigos toda la vida, ni a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, la fidelidad en el matrimonio debe ser constante. No puede romperse esa relación. La fidelidad es uno de los temas necesarios en esa estancia. ¿Amén? Por tanto, el Señor llama a la idolatría como una infidelidad a Dios, porque así es como se ve. Debemos mantener la intimidad y la fidelidad en el matrimonio para que nadie pueda interferir ni dañarlo. La palabra unir significaba estar pegados, con pegamento, que nada se puede poner en medio y nada debe ponerse en medio del matrimonio. Para eso debemos blindar nuestra intimidad, para que nadie pueda llegar hasta ella,
con decisiones por adelantado, con decisiones prudentes. Estuvimos dando algunos consejos acerca del comportamiento para que usted no caiga en infidelidad, porque no vamos a ser ingenuos, todos somos posibles infieles. No vamos a pensar, no, yo esto jamás lo haría. Como decía Pedro, ¿no? Que él nunca negaría al Señor, y al final lo negó 3 veces. Y decíamos que van a haber agresiones contra esa intimidad. Por un lado habrá personas con mala intención, tal vez con celos, tal vez con envidias, que van a querer poner cizaña en su matrimonio, poner cizaña en su relación. Y de estos es mejor alejarse. Pero también hay personas con buena intención, familiares, amigos que quieren dar consejos que nadie ha pedido, que quieren meterse donde nadie le ha llamado, pero lo hacen con la buena intención de ayudar, de dar consejos buenos. Hemos dado, digo, consejos. A esta gente, a la familia hay que educarla, a los amigos hay que educarlos. A ellos hay que enseñarles que nuestras prioridades son las que son y ellos no las van a cambiar. Decía que hemos dado consejos, por ejemplo, que no esté usted a solas con una persona del sexo opuesto en una casa, que procure tener amigos de su mismo sexo para tener confidencias, pero si no lo hace, no le voy a decir que sea pecado. Es imprudente, tampoco es pecado. Es decir, no estamos hablando de leyes de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hoy sí quiero hablarles del pecado. Quiero hablarles del pecado de infidelidad, quiero hablarles del adulterio, que es la mayor agresión que se puede hacer a la intimidad familiar, es la que lleva a la mayor infidelidad y sobre todo es la que lleva al pecado. En Éxodo 20:14, dice en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. eso es una ley de Dios. ¿Ven? No cometerás adulterio. Ya le digo que este es un versículo. Te he oído decir que Jesús lloró, es el versículo más corto de la Biblia. Ya le digo que este es el más corto. Jesús lloró tiene 2 palabras, este tiene 2 palabras, pero Jesús lloró tiene 16 letras y este solo tiene 6. Pero parte de eso hablamos del adulterio. El adulterio es algo que corrompe el alma. En Proverbios 6:32. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Corrompe su alma. Hemos dicho, el pecado nos corrompe. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no deberíamos ser pecadores. No fuimos creados para ser pecadores. No se nos creó con la finalidad de que pecáramos, sino que la finalidad de la creación es que el hombre fuera santo a Dios. Entonces, cuando nosotros faltamos a la santidad, lo que hacemos es corromper el alma. Porque el alma debería estar pura, debería estar limpia. Y la gravedad del adulterio se ve en el Antiguo Testamento porque se castiga con la muerte. En Levítico 20:10, la pena de muerte está establecida para el adulterio. Yo creo que ningún país quizá lo hace así, pero así es como el Señor lo ordenó. Sin embargo, usted dirá, entonces en Israel no había adulterio. Pues no, en Israel había adulterio. Y lo hubo y se denunció.
En Jeremías 5, versículos 7 y 8. Esa era la situación del tiempo de Jeremías. Jeremías lo está denunciando no solamente aquí, también en Jeremías 7:9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incesando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Es decir, que el adulterio se practicaba, se hacía, sucedía. Se dirá, ¿por qué no aplicaban la pena de muerte? En Israel es muy difícil aplicar la pena de muerte, porque se necesitan 2 o 3 testigos que hayan visto. Y lógicamente el que adultera no lo suele hacer a la vista de todos. Entonces es difícil que alguien pudiera testificar. Por otro lado, hubiera la más mínima duda, no se condenaría a muerte. En Israel la pena de muerte prácticamente no se aplicaba nunca sobre nadie. Pero cuando nosotros vemos que algo está penado con la muerte, nos damos cuenta lo grave que es delante de Dios ese pecado. Y ese pecado no solamente alcanzó al pueblo, también alcanzó incluso a los profetas. En Jeremías 23:14, y en los profetas de Jerusalén, he visto torpezas, cometían adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. los profetas de Jerusalén cometían adulterios. En Jeremías 29:23, Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio como las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. los que hablaban en el nombre de Dios también lo hacían. Eran profetas, pero cometían adulterio. La Biblia también habla de la mujer adúltera, en Ezequiel 16:32. Sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Mujer adúltera recibe ajenos, amigos del otro sexo que no tienen escrúpulo en dañar su santidad, en dañar su vida cristiana. No tienen ningún problema en eso. Hemos leído al principio del culto esa historia de una mujer que no es una prostituta, pero estaba ofreciendo sus amores. Esa mujer no era prostituta, pero se presentaba en la oscuridad y tinieblas de la noche, con atavío de ramera, no podía estar en casa, tenía que salir a la calle, y pone como excusa que ella ha hecho unos votos de paz, y hoy he dado un beso de paz para cumplir esos votos, porque el marido no está en casa. También podemos ver las costumbres para las rameras en Génesis 38, 14 a 16. Entonces quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín, junto al camino de Timnah. Como veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer, la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había descubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí?
Tenemos aquí esas dos historias. En Proverbios, una mujer que viene en la oscuridad. En Génesis, Tamar, que viene de día, porque Judá la vio. Venía con atavío de ramera, la de Proverbios, y la de Génesis se cubre y se arreboza para no ser reconocida. La de Proverbios tiene casa, la de Génesis estaba trabajando en el campo, la de Proverbios paga sus votos, la de Génesis pide dinero. Tiene marido, la de Proverbios. En el tiempo de Jesús eso estaba generalizado. Nosotros podemos pensar que hoy estamos en unos tiempos difíciles, en los que el adulterio campa a sus anchas, y que son muy difíciles, pero han sido peores. Han habido tiempos mucho peores. Y en el tiempo de Jesús, el adulterio era algo general. En Siria, las mujeres se prostituían voluntariamente el día de Atag. Era una festividad en que las mujeres, sin ningún problema, se prostituían para honrar a Dios. En Hierápolis, en la actual Turquía, cerca de Colosas, cada virgen debía prostituirse por lo menos una vez en su vida con un extranjero en el templo de Astarte. En Biblos, en el actual Líbano, durante la fiesta a la diosa Adonis, cada mujer debía prostituirse un día o cortar sus cabellos y venderlos para depositar su dinero en el templo. En Pafos, en la isla de Chipre, y en Babilonia, toda mujer debía practicar la prostitución sagrada antes de casarse. En Tebas, en Egipto, cada doncella debía prostituirse en el templo durante todo el mes que precedía a su matrimonio. Parece terrible, pero ¿cuál era la idea? Era un honor que la mujer perdiera la virginidad en la casa de Dios, que entregara su virginidad a una persona, a un sacerdote sagrado, a una persona consagrada a Dios, que entregara su divinidad para Dios. Es difícil mantener la pureza creciendo en un ambiente así. El mundo lo ve normal, el mundo lo ve como algo que es casi obligatorio y deseable. Por eso es que Dios tenía esos problemas con su pueblo y todavía hoy los tenemos. Nosotros no somos como las demás gentes y no debemos serlo. No podemos mirar al mundo, no podemos tomar los valores del mundo, debemos tomar los valores de Dios. Los judíos, usted dirá, no, los judíos no tenían ese problema, ellos tenían prohibido el adulterio bajo pena de muerte. Ellos también tenían su interpretación. Por ejemplo, Levítico 18:20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿Usted le parece claro este mandamiento? ¿No tiene ninguna objeción? ¿No se le ocurre nada para escapar de esto? Pues aquí dice que usted no debe tener acto carnal con la mujer de tu prójimo, así que solamente está hablando de mujeres casadas, no está hablando de mujeres solteras. Y la diferencia entre fornicación y adulterio la marcaba la situación de la mujer. Si la mujer estaba casada, era adulterio; si no estaba casada, era fornicación. Entonces los judíos no veían ningún problema en tener relaciones con una persona que no fuera casada. Además, otra cosa más, dicen todavía más. Si la mujer estaba casada con un gentil, el gentil no era su prójimo, porque los gentiles no son prójimos de los judíos, son los otros. ¿Usted se acuerda que Jesús le preguntó a uno, ¿quién es tu prójimo?
Y usted dice, pues el prójimo son los demás. No, porque ellos consideraban que los gentiles no eran sus prójimos. Sus prójimos eran solo los judíos. Eso explica algunas historias bíblicas que a usted le habrá llamado la atención. Por ejemplo, la de David con Betsabé. Betsabé era gentil. Betsabé era hitita. Si Betsabé hubiera sido judía, hubieran tenido que apedrearlos a los dos. Pero era gentil. Entonces, no se le aplicaba eso. En Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendida alguno acostando con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Aquí el mandamiento tiene los mismos matices. Primero dice que se acuesta con una mujer casada, no dice si la mujer no está casada. Pero dice también que así quitarás el mal de Israel. O sea que si la mujer no era de Israel, el mal no se cometía en Israel y no había problema. Era un prójimo, no era prójimo. Al ser etea, Betsabé, pues no tuvo David ni siquiera remordimientos por el acto que hizo. Y la tradición así había convertido la ley de Dios en una ley humana, el pecado en algo tolerable contra Dios, porque el pecado que es contra Dios se convertía en un pecado contra el esposo de la mujer. La adúltera, por su parte, ofendía gravemente al marido. No se pensaba que ofendía gravemente a Dios. Ofendía gravemente al marido, debía ser castigado por ella. Y en ese trasfondo, Jesús da ese mandamiento de Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí tenemos un mandamiento dado a unas personas que para ellas el adulterio se limitaba a las mujeres casadas de Israel, a las mujeres casadas con judíos. Cualquier otra mujer no era problema, porque no se cometía adulterio si la otra no era casada. De esa manera Jesús está levantando una barrera mucho mayor de la del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento solo contemplaba cuando se consumaba el acto. Aquí está hablando del corazón. Porque nosotros condenamos los actos, pero Dios condena el corazón. Dios condena lo que hay dentro. En Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón sale. Que luego la gente dice, no, fue que la chica me tentó. Del corazón sale. Otro me dice, no, es que me entró un espíritu. Del corazón sale. Otro dice, no, fue el diablo. Del corazón sale. Esto sale de nosotros. Por eso yo dije, no seamos ingenuos creyendo que a mí no me va a pasar. Porque nos puede pasar a cualquiera. Si no tomamos nuestras medidas, si no tenemos una buena relación con Dios, si no tenemos fortaleza en nuestra vida de santidad. No solo guardando las formas, sino guardando el corazón. No debemos mirar para codiciar. La atracción entre sexos no es pecado, es algo natural, es algo que Dios ha establecido para que la procreación además sea placentera. Lo que se condena no es la mirada, sino la forma o la razón que mirar como un objeto de placer. Mirar para codiciar.
Hoy esto es normal, hoy esto es la conversación de la calle. Usted le enseña una foto a alguien y está buena. A esta me la tiraba. O a este me lo tiraba y está bueno. Le digo que las mujeres son iguales. Yo lo descubrí porque he trabajado con mujeres. Y solo éramos 2 hombres y todo lo demás eran mujeres. Teníamos como 7 o 8 mujeres en el departamento. Y hay que escucharlas hablar. Yo creí que eso era machismo, pero es que ellas son iguales. O sea, es lo mismo. Cuando ven un tío bueno, es lo mismo. Jesús condenó ese mirar para codiciar. Dios quiere que los hombres y mujeres nos miremos con respeto, no como posibles objetos de placer sexual. La clave está en la preposición para. Por ejemplo, en Mateo 6:1. ¿Qué es lo malo? Lo malo no es hacer vuestra justicia delante de los hombres. Eso es bueno. ¿Usted hace justicia? Muy bien. ¿Usted hace justicia con los demás? Bien. ¿Usted hace la justicia delante de la gente? Muy bien. Porque hay que hacer justicia. Pero no para ser vistos. O sea, no se está condenando al hacer justicia, se está condenando el motivo por el que se hace. No se está condenando el mirar a la mujer, se está condenando el para qué la mira o por qué la mira. Mirar a la mujer no es malo. Mirarla para codiciarla, sí. ¿Por qué? Usted ve a una mujer y la codicia significa que en su corazón hay pecado. Su corazón no está limpio. Que cuando usted mira a una mujer, después ya se le van los ojos ahí, y hay que coger los ojos, volvérselos a poner. Algo va mal. Eso quizá nadie se dé cuenta, pero usted se da cuenta, cuide su corazón, trabaje en eso, cuide su santidad. Pero no he hecho nada malo, tenga cuidado, porque Dios lo que mira es el corazón, no mira los ojos. La codicia llega por los ojos. Codiciamos lo que miramos y por eso también dijimos, tenga cuidado con lo que muestra a los demás. Sus fotos, lo que sube a internet, pueden despertar el deseo de otros. Cuidemos lo que vemos y lo que mostramos. No solo por si nos gusta o no, porque eso es un tema del corazón. Tal vez a uno le gustan las cosas, pero si es o no conveniente. Job, cuando habla de su integridad, lo dice en Job 31, versículos 1, 7 y 9. Hice pacto con mis ojos, dice Job. Hice pacto con mis ojos. Qué bueno, ¿no? Que hagamos ese pacto de no mirar aquello que no nos conviene. Porque con la mirada nos entra la codicia. No nos conviene, pero lo miramos. Y cuando lo miramos, nos entra la codicia. A Eva no le convenía ese fruto, pero lo miró. Y como lo miró, lo codició. Así es como entra. Si queremos guardar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestros ojos. En Lucas 11:34, la
lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. El ojo afecta al cuerpo, afecta a todo, porque afecta al corazón. Cuando nosotros miramos cosas que no convienen, nos entra la codicia. Quiere que hablemos de cosas inocentes. Cuando usted se pone a ver escaparates caros, le entra la codicia. Le entra el deseo de comprar aquello. ¿Y dónde le lleva eso? Probablemente a nada, porque probablemente no pueda. O tal vez le lleva a tirar de tarjeta de crédito y no tener para comer ese mes. ¿Quién sabe? ¿Pero por qué? Porque usted se puso a mirar cosas. Se puso a mirar. Y lo que yo miro, me entra la codicia cuando me gusta. Si no me gusta, no hay problema. Pero cuando yo miro algo y ese algo me gusta, voy a tener que pelear con eso toda mi vida. Toda mi vida. Por eso el conocimiento del bien y del mal es malo. El conocimiento parece que nunca sea malo, pero conocer el bien y el mal es malo. Si el mal no le importa, no pasa nada. ¿Ah? Usted ha nacido en el Evangelio, usted ha sido criado en el Evangelio, usted nunca ha tomado droga. Pero un día dice, voy a probar. Quiero saber qué se siente. Quiero ver qué pasa. Y lo prueba. Y si no le gusta, no pasa nada. Es decir, no le gusta y se va a su casa y ya no nunca más lo vuelve a probar. Y cuando alguien le habla de droga, dice, bien, eso no me va. Pero como le guste, usted se tira el resto de su vida peleando con eso. No hay otra, ¿eh? Porque cuando el diablo dice que conoceríais el bien y el mal, se olvidó decir que conoceríais el bien sin poder hacerlo y el mal sin poder evitarlo. O sea, esto va así. Entonces nosotros debemos saber que las cosas que nosotros miramos por curiosidad, que miramos porque no hay nada malo en mirar, que miramos porque no pasa nada, puede pasar. No necesariamente, pero puede pasar. Porque por el ojo entra el pecado. El ojo llega al corazón, entra la codicia. Para tener un corazón limpio, debemos tener unos ojos limpios. El malo se define así. Proverbios 16:30. El entendido en la palabra hallará el bien. Proverbios 16:30. Amén. Cierran sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Cierra sus ojos para pensar perversidades. No quiere ver el bien. Pedro, cuando habla de los que han dejado el camino de Dios, en 2 de Pedro 2:14, Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. tienen los ojos llenos de adulterio, tienen el corazón habituado a la codicia. Así es como llega el adulterio a la vida. No mirar para codiciar. Y eso no es un mandamiento nuevo. Porque dice que no codiciarás, pero no dice que no mires para codiciar. Pero en realidad también esa codicia estaba condenada en la ley. En Deuteronomio 5:21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Así pues, hermano, cuidémonos de no codiciar. Y si quiere librarse de codicias, cuide sus ojos
de mirar cosas que pueden hacer que la codicia se despierte en usted. Y si lo hacemos así, nunca caeremos en adulterio. Si nunca miramos para codiciar, nunca caeremos en adulterio. Para eso debemos mantener santa nuestra conducta con los demás, pura. En 1 Timoteo 5:2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas. Hay que tratar con pureza, con toda pureza a los demás. Hoy hay costumbres en el mundo que son licenciosas, que no se nos peguen, porque no somos inmunes al pecado, ni somos inmunes a la codicia, y aunque seamos muy santos, para cometer adulterio físico, tal vez nuestro corazón esté corrompido con adulterio. Y cuando llega el pecado, pues evidentemente, ambas partes pueden ser igual de culpables. No deje que nadie se tome confianzas con usted, ni usted se tome confianzas con nadie. No peque y evite el pecado en los demás y en usted. ¿Cómo? Manteniendo sus costumbres con toda pureza. Con toda pureza. El coqueteo y las confianzas difícilmente son consideradas pecado para el cristiano, pero el comportamiento muy amable es peligroso porque puede dar lugar a malas finales. En Proverbios 6:27, ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus armas? ¿Tomará el hombre fuego en su seno? Cuando arde, ya decimos, yo no quería que ardiera. Cuando arde decía nosotros, yo no quería llegar a esto. Pero ya la palabra nos advirtió. Y a veces uno se acerca con amistad, con confianza, con cariño, y al final se queda pillado. Y se me he enamorado. Yo no quería. Si no quieres enamorarte, no mires para codiciar. Trata con toda pureza. Porque es así como podemos librarnos. Miramos cómo actuó el pecado en David y Betsabé. En 2 Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Lo primero que vemos es que David no estaba bien. Personalmente, David no estaba bien. No estaba como tenía que estar. El año que salen los reyes a la guerra, David se queda en Jerusalén. Dicho de otra manera, David no va a pelear. Es ese cristiano que está allí a verlas venir, que otros trabajen, que otros sirvan, que otros peleen las batallas, que otros traigan las bendiciones. Yo me quedo en mi casa. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Rebajar nuestra consagración. No salimos a pelear. A lo mejor nuestro corazón codicia, pero no vamos a pelear contra esto porque no hemos cometido adulterio. A lo mejor nuestro corazón está mal, pero no nos vamos a ocupar de eso. Es muy pesado eso. Y vamos a procurar escaquearnos. Y así nos quedamos en Jerusalén. ¿Qué hacemos en Jerusalén? ¿Qué hacemos cuando no servimos a Dios? ¿Qué hacemos cuando no nos consagramos a Dios? Nada. Estamos ociosos. No tenemos nada que hacer.
Porque espiritualmente hablo, a lo mejor tiene mucho que hacer porque se ha apuntado al gimnasio y a clases de macramé, pero que para la vida espiritual no tenemos nada. Y cuando estamos ociosos, ¿qué pasa? Que aparecen los ojos ociosos. Cuando no tiene nada que hacer, ¿qué hace? Se pone a ver la tele, se pone a mirar vídeos, se pone a hacer, yo qué sé, no tenía nada que hacer, está aburrido. Fíjese, segundo de Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Un día, escuche esto, al caer la tarde se levantó David del lecho. Sino toda la mañana durmiendo. Estaba ocioso, no tenía nada que hacer. Estaba en Jerusalén, no tenía nada que hacer. Y estuvo en la cama hasta la tarde. Bueno, los ojos ociosos se levantan tarde. Y como se levanta tarde, no tenía nada que hacer, dijo, me voy a ir a pasear por el tejado. Y se fue al tejado a pasear. Esto debía ser normal, no creo que fuera la primera vez que subía al tejado a pasear, no tenía otra cosa que hacer. Pero fíjese la primera frase que hemos leído. Dice, sucedió un día. A lo mejor 1000 veces ha subido al tejado y nunca ha pasado nada. Pero hay un día que pasó. Hay un día que cayó. Hay un día que sucedió. Sucedió un día. Y ese día los ojos ociosos se convirtieron en ojos lascivos. Cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Era culpa de la mujer que estaba bañándose desnuda? No. Todas las casas en Jerusalén tienen la misma altura. Desde un tejado no se ve el otro tejado. Pero como la casa real es más alta, David la pudo ver. La mujer, por otro lado, no tuvo ningún problema en hacerlo porque no pensaba que hubiera hombres en Jerusalén. Estaban todos en la guerra, no esperaba ser vista, pero como la casa real era más alta, la vio y podía ver lo que sucedía. David no tenía otra cosa que hacer, sus ojos se fijaron en esa mujer. ¿Qué hay que hacer cuando a usted le pase esto? Si usted un día por cualquier causa ve una mujer medio desnuda, en la playa, en el trabajo, a lo mejor entra en un vestuario y se encuentra una mujer medio desnuda, ¿qué tiene que hacer? Pues cerrar la puerta e irse, desviar la mirada, no mirar. Pero sus ojos se fijaron. Dijo, tráeme los prismáticos. Quiero verla de cerca. No desvió su mirada, sino que miró para codiciar. ¿Y qué hizo? Empezó a hacer preguntas. ¿Quién era? Le enviaban mensajeros. Empezó a quemarse. Al final, segundo de Samuel 11:4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Finalmente se consuma el pecado. Finalmente llega el pecado a la vida de David. ¿Cómo llega el pecado a nuestra vida? ¿Cómo empezó? Empezó por falta de consagración. Dejamos de venir a los cultos, dejamos de orar, dejamos de alimentarnos y nuestra vida espiritual es débil. No digo que no la tengamos, digo es débil. Y cuando nos pasan estas cosas, que nos suceden un día, algo que nunca nos había sucedido, pero un día la historia de Goliat sucede igual, ¿no?
O sea, usted ve a Israel atemorizado delante de los filisteos, no va a la guerra contra los filisteos, pero Israel había peleado muchas veces con los filisteos. Había hecho muchas guerras con los filisteos. ¿Cuál era el problema? Que ese día salió Goliat. Los demás días no había salido. Y esto sucedió ese día. Ese día sucedió y el pecado llegó y se consumó. Ya este capítulo 11 de Samuel no lo podemos arrancar de la Biblia. Ya está escrito. Ya está dicho. Y así es el pecado. Entra en nuestra vida y ya no lo podemos quitar. Ya está ahí, ya pasó. Tal vez el Señor le perdone, tal vez las cosas sean diferentes, tal vez usted pueda rehacer su vida, tal vez el Señor restaure, pero eso pasó. Eso sucedió. Y así es el pecado. La mujer se purificó de su inmundicia, a saber cómo, irá a la visita, tendría sus costumbres, tendría sus historias, y se fue a su casa, pero el pecado siguió allí. David se quedó allí en el palacio, tranquilo, sin problemas, como si nada hubiera sucedido, siguió levantándose tarde, siguió luego subiendo al tejado, siguió paseando sin hacer nada, pero el pecado estaba allí. El pecado actúa siempre en los momentos bajos, en los momentos que descuidamos nuestra vida espiritual, en los momentos que no salimos a la guerra, que no queremos pelear y nos quedamos en Jerusalén. En Efesios 4:27, por otra causa, dice algo importante. No deis lugar al diablo. Yo no sé cuántos de ustedes saben jugar al ajedrez, pero el ajedrez tiene una parte importante que es la de defender al rey. Y eso quiere decir no dar ocasión al contrario. Mover las fichas de manera que eso quede. Usted tiene que ordenar su vida para que la santidad no se rompa. Si a usted le gusta beber, hermano, no vaya a los bares, ni a tomar café. Porque es una tentación entrar en un bar. Si le gusta fumar, no vaya al estanco. ¿De qué soy amigo del estanquero? Quede con él en otro sitio. Porque así sabe que no va a comprar tabaco. Tengamos ahí ese punto, ¿no? De organizar nuestra vida de la manera mejor, para que tampoco que tengamos que estar constantemente peleándonos contra el pecado, porque no hay ocasión del pecado, porque no estamos dando lugar al diablo, estamos allí. El pecado sexual es distinto de los demás pecados. En 1 Corintios 6, 18 y 19, Mide la fornicación, cualquiera que el pecado es contra su propio cuerpo. Es el cuerpo el que peca. Cuando usted roba, ¿contra qué roba? Contra el propietario, ¿no? Le quita algo a alguien. Le quita algo a alguien. Si usted mata, le quita la vida a otro. Si usted miente, engaña a otro. Pero cuando alguien fornica es contra su propio cuerpo. Está usando su propio cuerpo para el pecado. El cuerpo no ha sido hecho para el pecado. El cuerpo no ha sido hecho para la fornicación. El cuerpo ha sido hecho para la santidad. Dios creó al hombre santo. Por eso la santidad es nuestro estado natural. Aunque no lo parezca. Aunque usted diga, no, yo soy más bien pecador. No,
nuestra santidad es la razón. Nuestro cuerpo está diseñado para ser santo. Nuestra mente tiene valores, ¿verdad? Todos tenemos valores, todos. Hasta el más malo tiene valores. Hasta la persona que usted conozca más ruin tiene sus valores. A mí a veces me decían, no sé por qué usted va tanto al culto si usted no le pagan. ¿Acaso usted lo hace todo por dinero? ¿Acaso usted no hace cosas que no son por dinero? Es más, ¿acaso no gasta usted dinero en otras cosas? Que cuando hay una final de fútbol se coge usted un viaje a Moscú para ver la final y nadie se lo paga y usted se lo paga y va allí. ¿Por qué? Porque para usted el fútbol es importante y esa final es vital. Tenemos valores, serán buenos, serán malos, los tenemos, todos los tenemos. Si alguien dice que no los tiene, no es cierto. Y además todos queremos ser buenos. O sea, nadie le va a decir, no, yo tengo mis valores, pero los tengo para quebrantarlos. No, yo tengo mis valores y los tengo para cumplirlos. Porque quiero ser buena persona. Lo que sea que yo entienda por buena persona, yo quiero ser buena persona. Estaré acertado o desacertado en lo que yo pienso que es ser buena persona. Naturalmente, si yo miro lo que el mundo considera buena persona, probablemente no sea muy buena persona. Si miro lo que el Señor considera ser buena persona, seré buena persona. Pero nadie dice, no, yo quiero ser una mala persona. Porque tenemos valores, porque nuestra mente está creada para ser buenos, para hacer las cosas bien. Aunque nosotros no lo sepamos. Pero Dios está ahí detrás. Cuando yo peco sexualmente, cuando yo uso mi cuerpo para el pecado, ¿qué pasa? Estoy pecando contra mi propio cuerpo. Estoy siendo infiel a mi propio cuerpo. Estoy haciendo algo que me daña a mí. ¿Y qué es lo grave de eso? Tal vez usted pueda decir, como se dice ahora, el cuerpo es mío, yo hago con él lo que quiero. Pero lo que nos dice la Biblia es que su templo es templo del Espíritu Santo. No es suyo. Es templo del Espíritu Santo. Si pedimos el Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu Santo, si recibimos el Espíritu Santo, es para ser santos, ¿no? Porque para seguir en el pecado no lo necesitamos, para nada. Pero cuando nosotros estamos buscando de Dios, estamos queriendo tener el Espíritu Santo, estamos queriendo tener salvación, pues sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que ponernos ahí. Entonces yo soy casi incapaz. La Biblia dice que el bautismo nos salva, pero no quitando la inmundicia de la carne, sino como la demanda de una buena conciencia delante de Dios. La aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Fíjese que ¿cómo es el Señor de cuidadoso en las palabras? No dice para tener una buena conciencia o teniendo una buena conciencia o que usted tenga una buena conciencia, sino que aspire. Que aspire. Porque si usted aspira, usted desea ser santo, pues tal vez no lo consiga porque todos pecamos. Tal vez falle porque todos pecamos. Pero ese deseo le justifica. ¿Por qué le justifica ese deseo? Porque lo que Dios mira es el corazón. Nosotros miramos las cosas que vemos. Dios mira el corazón. Entonces, ambas cosas pueden suceder. Usted puede ser considerado una muy buena persona
y tener un corazón malo? ¿O puede ser considerado una mala persona y tener un corazón bueno? Ambas cosas pueden suceder porque el hombre es muy dado a juzgar y a llamar adúltero a una persona, a llamar mentiroso a otra, por una mentira, por un adulterio. David no era un adúltero, pero cometió adulterio. Era un hombre de Dios. Era un hombre que sabía tener una relación con Dios limpia. ¿Saben qué era lo grande de David? David sabía arrepentirse. David sabía cambiar cuando Dios le decía, lo has hecho mal. Cuando él cometió ese pecado y Natán vino y le dijo, y él entendió, él se arrepintió, hermano. Ahí está el Salmo 51. Nosotros lo cantamos, ¿verdad? Nosotros decimos, devuélveme el gozo de tu salvación, y lo cantamos. Bueno, la verdad que yo no necesito que me devuelva el gozo de su salvación porque no lo he perdido. Pero David sí lo necesitaba. David no lo cantaba como nosotros lo cantamos. De hecho, no creo que esto sea una canción. No creo que David lo dijera eso a ritmo de bachata. Me lo imagino llorando. Me lo imagino arrodillado. Me lo imagino en un rincón. No, allí diciendo, crea en mí un nuevo corazón. Pero nosotros lo cantamos, es un salmo. Pero David sabía arrepentirse, sabía cambiar, sabía poner las cosas en su sitio. Cuando Dios lo reprendía, él respondía bien. Y varias cosas hizo mal David. Y varias veces Dios tuvo que reprenderle, no solo en esto. Pero él supo. Por eso dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Un corazón piadoso. Así que cuidemos de atentar contra nuestro cuerpo. Cuidemos de atentar contra nuestra alma. Porque eso es algo que nos prende, es algo que nos ata. En Proverbios 6:26. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. La mujer caza la preciosa alma del varón. Sepamos vivir en santidad delante de Dios. Huyamos de las costumbres del mundo de hoy. Huyamos de las licencias del mundo de hoy. Huyamos de lo que el mundo de hoy considera normal. Delante de Dios no es normal. Para la iglesia no tiene que ser normal. Tenemos que saber que hay una santidad delante de Dios y que cuando nosotros pecamos, el pecado nos entra por los ojos. Llega al corazón y del corazón salen todas esas cosas. Amén. Gloria. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar. Aleluya.